equipo. Entonces, de lo que estábamos hablando, de esta parte de la gestación, que es importante porque no es la gestación, es el momento de pasar por el conducto vaginal para nacer. Y esta parte de las células que tú entregas, que tú das a tu madre, fíjate, esas células en algún momento, cuando tu madre está mal o cuando tu madre se pone enferma, son las células que ayudan a la madre a sanar. Y eso Mm, ya está comprobado. Y cuando el hijo se enferma, no necesariamente las células de la madre sanan. Las células del hijo sanan a la madre de la memoria que quedó del cordón umbilical, que quedó ahí, en la memoria de la madre, pero el hijo no sana con esas células. Entonces, ¿qué mm, pasa? Ahí el hijo tiene que empezar a presentar su propio sistema de defensa. Entonces, este tipo de campo suele acompañarse de esta parte de, es gente que padece mucho insomnio, esta parte de rumiar mentalmente, mucha parte de tensión, y la tensión puede ser mandibular, muscular, la cadera a veces duele mucho. mm, Problemas digestivos, esta parte de estar siempre vigilando qué están haciendo los demás, es esta parte de este trayecto, aunque puede aparentemente ser corto, pero son horas en las que tú te estás alineando tu eje para poder nacer. Entonces, es como el cuerpo está diciendo, no puedo sostener este nivel de alerta que es demasiado, y entonces, al final de cuentas, es que no necesitas como pelear con el mundo para existir, y esta parte de estar agotada a defenderte. ¿Por qué? Porque sientes que el mundo está en contra tuya. Entonces, confundir el valor con tu posición en la vida es lo que vamos a trabajar hoy en esta canalización. Es como querer recuperar la calma, no ganar como una guerra. No todo ocurre en contra de ti, sino que necesitas volver a habitarte, porque en ese trayecto el alma es como que no pide venganza, ni protección, ni justicia, pide regulación. Entonces vamos a ver por qué se perdió esta regulación. ¿Por qué esto no está reordenado internamente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Para ver qué es lo que se está presentando ahorita, porque aquí hay un punto clave. Esta parte de tu sistema nervioso, esta parte de sentirte insegura siempre, esta parte de los límites emocionales, fíjate que te van generando una identidad fuera de ti. O sea, porque tú no eres tu trabajo, tú eres lo que tú eres porque tú eres. Entonces, es esta parte de activar el miedo, estas situaciones que son externas hacia ti. Entonces, esto al final de cuentas te está quitando parte energética, parte de tu poder, y entonces hay que reordenar todo esto sí. porque es un estrés prolongado de amenaza percibida, pero hay que ver qué pasó con esta forma de nacer. Entonces, vamos a ir ahí, Margarita, y en esta canalización muy interesante que nos regaló Beatriz, quiero que me digas el peso energético con el que llega hoy a la sesión y el peso energético que carga hoy que llega a la sesión su nombre. Bueno, el peso energético del nombre carga un aspecto y una sensación de pobreza, pero es una pobreza que está muy conectada con su amor propio, con su autoestima, con el hecho de ser. Y en general, ahorita su estado energético se siente muy cargado, se sienten muchas adherencias energéticas alrededor de su campo energético y esto hace que ella mantenga una fuga porque la sensación y la textura de su campo pareciera como si estuviera
como si estuviera calcificado, como si hubieran ciertos aspectos que no permiten que fluya la energía correctamente. Hay cierto tipo de agujeros, hay no solamente calcificaciones, sino que hay todo tipo de texturas energéticas que lo que no le permiten a Beatriz es estar conectada con el presente. Ok. Y estas adherencias, ¿cuándo empezaron a, a aparecer en el campo de Beatriz? Estas adherencias empiezan a aparecer, vamos un poco más allá de esta vida presente. Ujú. Hacemos como un traslado energético hacia el momento donde ella empezó a sentir esta desvaloración y esta sensación de ser, no ser útil, de no valerse por ella misma. Hay una serie de acontecimientos que vive ella y que como mujer, porque la veo a ella en esta vida, y la hacen sentir a ella maniatada, inválida, silenciada y castigada por el hecho de ser mujer. Ok. ¿Cómo es esta forma de castigo que ella ha aceptado y que vive? En esa vida vemos que hay una indiferencia y viene por parte de padre. El padre siente un rechazo hacia ella y va poniendo como una especie de barreras energéticas para no crear un lazo afectivo. Y cuando conectamos con la madre de esa vida, vemos que es una madre indiferente, pero es una madre que es obediente al padre. Y el hecho de ser niña es como si ella hubiera defraudado a la familia. Esto hace que Beatriz en esa vida se sienta aislada, se sienta muy sola, pero hay una característica en esa vida, es que a ella las manos no se le pueden ver porque las tiene atadas. Ok. En estas ataduras, ¿qué fue lo que sucedió a lo largo de esa vida? Bueno, a lo largo de esa vida, ella tiene que aprender a valerse por ella misma. Inclusive esas ataduras van a convivir con ella hasta el momento de su muerte. Estas ataduras hacen que ella se vuelva una persona necesitada, una persona aparentemente carente, porque cada palabra que salía de la boca de sus padres era, él no puedes, no eres capaz. Había muchos gritos, muchos insultos hacia ella y por el hecho de ser mujer y ella al ser aislada, ella no tenía los mismos beneficios que tenían sus hermanos varones. Ok. Entonces, vamos primero em, a trabajar esta parte de su autovalor y de su autonomía con lazos energéticos sanos. ¿Por qué? Porque hay que liberar todas las adherencias energéticas que la hacen creer y que mantenga el alma en estados pesados de desvalorización. Entonces, primero, quiero que empiece a eliminar todos los apegos defensivos que tiene para poder ella sobresalir, se tiene que estar defendiendo. Esta sensación de estar atada y este aprender a vivir desde sí misma en el presente. Y dime, ¿qué hace? Lo que ella empieza a observar todos estos miedos que están relacionados con estas ataduras y con el cambio de su campo energético, ella aprende a convivir de esta forma, aprende a sentir que el desamor es una forma de experiencia, el desamor es amor, visto desde esta perspectiva de ella, y aprende a estar en este campo energético, ella aprende a estar atada porque no solo estamos viendo que las ataduras están en sus muñecas con una cara hacia atrás, pero también vemos que sus tobillos Mm, están atados. Entonces ella no puede caminar, sino ella tiene que hacer pequeños brincos para poder avanzar en la vida. El propósito de estos brincos también es pasar desapercibida. Ella no puede mostrarle a digamos, a su entorno que ella es capaz, porque inmediatamente ella siente que el entorno la va a atacar. Entonces aquí son muchos los miedos que habitaron en ella y que esos miedos fueron tomando una forma energética en su cuerpo. ok, entonces quiero que reconozca todas las memorias antiguas desde su valor, desde que fue negado la posibilidad de ser mujer en esta aparente forma de esclavitud. Quiero que identifique las experiencias donde ha aprendido
que callar es mejor para sobrevivir y quiero que libere la creencia de que su voz no es importante y quiero que suelte las memorias donde ser mujer implicó sacrificio, dolor, entrega, humillación, desprogramación de la vida, donde ella se siente alejada de todo lo que es la vida en sí misma. Lo que ella empieza a observar es que cada una de estas formas energéticas, de estas callosidades, de estas energías que tienen como estas formas de tumoraciones energéticas, que son el contenido de las emociones que han hecho parte de sus existencias, ellas están ligadas no solamente en los cuerpos, sino están ligadas a través de sus órganos. Y vemos que el primer órgano que ella misma manifiesta, que es el que se siente más interferido, es el útero, porque el útero de ella parece como si tuviera una huella, lo hubieran aplastado por todo lo que ella ha vivido, por esta sensación de desamor. Entonces, esta huella de desamor hace que el útero de ella no tiene un volumen, es un útero que no tiene consistencia, es un útero que es rígido y por otro lado, entre toda la historia que ella ha tenido, ella ha ido como castrando toda la parte de la trompa izquierda, la parte femenina es inexistente en ella y la masculina tuviera como una apariencia escamosa. Es un óvulo que tiene, es un óvulo que para ella es invasivo por historia, porque el óvulo que está ubicado en esta parte de su útero es un óvulo que tiene que abrirse caminos, como si ella viene a pelearle a la vida. Son los obstáculos que ella tiene que vivir para ser reconocida y para ella misma sentirse que es capaz de batallar en la vida. Vamos a trabajar todo el eje femenino, todo lo que es esta parte femenina, matriz, ovarios, trompas, senos, garganta, que entra el eje femenino, riñones, el útero también y toda esta parte endocrina. ¿Por qué? Porque quiero que desactive la herida ancestral de invisibilidad. Quiero que su energía deje de cargar historias que ya no vive en este presente y quiero que honre la mujer que fue en todas las vidas sin necesidad de repetir su dolor. Quiero que libere todos los votos inconscientes de sometimiento y quiero que suelte todos los pactos energéticos de obediencia y de sumisión. Quiero que su alma actualice su experiencia a este tiempo, a este momento presente y donde ya no necesita adaptarse para ser aceptada. Quiero que recupere la forma de verse digna y energética y donde su valor no depende del permiso absolutamente de nadie. Quiero que desate todas estas memorias de opresión femenina y quiero que habite esta vida desde la libertad. Y dime qué pasa. Bueno, empezamos a ver un movimiento en el cuerpo de ella y nos vamos trasladando a toda la parte femenina y empezamos por la parte de sus labios vaginales porque los labios vaginales de Beatriz han perdido la forma, han Mm. perdido la anatomía y es parte de esa desvaloración que ella ha sentido y que este órgano lo ha ido absorbiendo, parte también de los silencios que guardan estos labios vaginales y que en algún momento fueron maltratados, fueron agredidos física y emocionalmente. Y si vamos viendo el interior de esta parte femenina del útero, pues es un útero desvalorizado, es un útero que siente que él tiene que ser inexistente, que no puede ser visible, porque la misma tristeza ha sido juzgada por el entorno. El sentirse triste es como no eres capaz. Entonces reafirma la condición energética de ella y como la trompa es prácticamente invisible, es como si la invisibilidad de la trompa estuviera sintiendo ella el por qué, los cuestionamientos de por qué soy mujer, por qué elijo ser mujer, por qué tengo que ser mujer, por qué tengo que vivir en un cuerpo de mujer. Y aquí empieza este deterioro y este rechazo hacia su feminidad
que empieza a afectar la parte del seno. La parte del seno izquierdo es un seno que está invertido porque tanto el pezón como la aureola está hacia adentro. Mira hacia el pasado, mira hacia la desnutrición que ella vivió, porque en una nutrición que vemos con la Ujú. madre, es como si la madre se hubiera sentido como angustiada, como si la leche no sale lo suficiente, como si el tener que alimentarla hubiera sido una obligación, hubiera sido una responsabilidad, y darle pecho a una niña le está quitando el alimento a un varón. Aquí vienen creándose estas brechas tan profundas en el cuerpo de ella, y vemos también que la garganta ha sido amarrada, ha sido atada al corazón. Por eso el corazón de Beatriz se presenta con ciertos aspectos como necrosados, como si el corazón de ella no pudiera latir con fuerza. Aquí empieza a afectar su creatividad, empieza a afectar su amor propio, porque el amor propio se le manifiesta a través del dolor. A ver, entonces aquí vamos a reconocer la herida de no haber sido vista emocionalmente y vamos a trabajar toda esta parte digestiva, porque quiero que empiece a eliminar la validación del dolor a la indiferencia de quedarse siempre en una situación de persecución, donde suelta la creencia de que siempre debe sobreesforzarse para ser amada o para ser aceptada o para ser querida, donde su alma deja de buscar afuera lo que faltó y empieza ella a liberar esa espera inconsciente de reconocimiento paternal, de reconocimiento de lo que ella hace, del esfuerzo que ella genera, donde ella ya no se abandona para pertenecer, donde ahora es como si se da la atención que no ha recibido de los demás. Y entonces en esta Mm. atención empieza a este vacío emocional transformarse en presencia consciente. Aquí hay un vacío en la parte digestiva porque empezamos desde la boca y todas las huellas que ella tiene Ujú. aquí en los labios. Es como tener que tomar el alimento, pero el alimento siempre está relacionado con la escasez. Ella no tiene derecho de alimentarse y de tomar esta energía de una forma fluida, sino es intermitente. Cuando vamos accediendo a toda esta parte del tracto digestivo, yo veo la parte de la lengua y la parte del paladar y de los dientes como si esto no se hubiera desarrollado totalmente. Hay una descalcificación energética en los huesos porque la nutrición no fue totalmente adecuada para ella, y vamos viendo cómo el tracto, en la medida que vamos bajando esófago y vamos bajando el estómago, es un estómago que tiene la forma de un feto. El ¿Mm? estómago tomó la forma de la gestación de ella, de esa insuficiencia, de esa necesidad, de esa carencia que ella vivió y ha vivido no solamente gestacionalmente, sino a lo largo de sus existencias. Y aquí vemos que este aspecto de este feto que va tomando el estómago empieza a crear unos obstáculos, como unos vacíos en ella. Esto va afectando toda la parte del tracto digestivo porque hay tanta carga en el estómago, y el sistema y la parte digestiva, lo que es el intestino delgado grueso, tienen que sostener todas esas memorias de carencia, de insuficiencia, de desnutrición. Y aquí vemos cómo se ha ido afectando la parte a lo largo de su historia, y cuando ya vemos la parte del tracto final, es como si ella le cuesta trabajo soltar, porque lo que va soltando es por pedacitos, suelta el dolor, pero le da miedo sentirlo en su totalidad, porque estas memorias hacen que ella sienta el dolor como una forma de castigo. Por eso, en la medida que ella va soltando y eliminando las improntas de este feto que está como esta imagen del estómago, aquí el cuerpo empieza como a sentirse más descargado, menos, es como si el estómago estuviera tan comprimido, como si él se sintiera tan afectado por lo que vivió, pero el soltar es liberar y es el permitirse sentir que el dolor no era tan grande como ella pensó, que de alguna manera se manifestó como experiencia, que cuando el dolor se puede digerir, ya la sensación energética es totalmente diferente.
A ver, entonces aquí quiero que empieces a trabajar esta parte de no necesitar demostrar para merecer amor, donde suelta esa tristeza de la que hablábamos antigua, alojada en todo su campo, y donde esa niña interna, esa niña que ella esperaba cosas de los demás, deja de esperar. Entonces, quiero que integre la compasión sin dependencia y quiero que elija nutrirse desde adentro. Quiero que reconozca su temor al vincularse profundamente. Quiero que comprenda que es un mecanismo de protección, este apego evitativo que tiene con las personas, donde ya no necesita huir del vínculo y donde libera el miedo para perderse en el otro. Quiero que suelte la creencia de que amar es peligroso y quiero que su sistema aprenda que el vínculo que puede desarrollar con esposo, con hijo, con padres, con hermanos, con amigos, con lo que sea, deja de ser peligroso. Quiero que el sistema aprenda que el vínculo es seguro y que no necesita cerrarse para cuidarse. Y dime qué hace. Aquí lo que ella empieza a liberar es una creencia de que la vida está conectada con la indigestión, con el bloqueo, con el no fluir, que el hecho de ella de estar gestándose tiene que procurarse ella su propio alimento y el hecho de estar ella en un estado de nacimiento, pero también en un estado de gestación y de concepción, es como si ella fuera una carga, una pesadez, algo que no se puede, como que no se puede digerir. Esto es la sensación que estábamos viendo también de la forma que cogió y tomó el estómago de ella y en la medida que ella va liberando estos pensamientos que vinieron de la madre, que vinieron del padre, que vinieron del entorno, que vinieron de su propia historia, hacen que esa imagen empiece a diluirse, empiece a desvanecerse y ella no se sienta como algo indigerible, como algo que se carga, como algo que se obliga, como si ella fuera una responsabilidad para los demás y el hecho de que ella libere estas memorias, ahí el sistema digestivo empieza a cambiar de forma. Aquí pasa algo importante, es que la forma de pensar y de verse de ella empieza a cambiar porque sus células empiezan a sentirse mucho más ligeras. No se siente ella como una carga, no tiene que mover o mostrar su cuerpo como si ella tuviera cada vez que ampliarse más, porque si yo guardo mis nutrientes, me estoy preparando para un momento de escasez. Y esto era como una forma rítmica que tenía su cuerpo y eran como un entrecruce de energías que ataban su sistema digestivo, que ataban su sistema nervioso y que estaban afectando su sistema endocrino porque su cuerpo siempre se mantenía en un estado de emergencia. Ok, entonces quiero que todos sus sistemas se vinculen a que puede tener seguridad en esta vida y en todo momento. Y estamos hablando de todos los sistemas, digestivo, circulatorio, respiratorio, endocrino, todos los sistemas donde se permite sentir sin desaparecer y donde elige estar en presencia sin fusionarse con ningún pensamiento más que no sea de ella, donde puede amar sin estarse anulando y donde su cuerpo aparece confianza, seguridad gradualmente, donde no huye del sentirse querida, donde puede recibir esta forma de cercanía, donde no se congela o donde no se pone en este modo de rechazo cuando la gente se quiere acercar de él para ella, para demostrarle su cariño, donde su alma distingue el pasado del presente, que el pasado ya no es su presente y de donde hoy puede elegir cómo vincularse con cada persona en su entorno. Aquí hay un aspecto que empieza a salir que es la tristeza y la Ujú. tristeza está asociada a lo que ella
ha sentido como falta de amor, rechazo, infelicidad, el sentirse como una carga, un estorbo. Y esta tristeza que la vemos muy instalada en el corazón, que es lo que estaba permitiendo que el corazón se necrosara, y esta sensación de necrosamiento, que es una conexión con la muerte, con la invalidación. La tristeza como experiencia y como experiencia que ha tenido Beatriz, es mejor no estar viva, porque si Mm. estoy viva tengo que sostener esta tristeza, y la tristeza por creencia sentía que no debería vivir, que su existencia no era válida. Por eso es que ella tenía que estar cada vez validándose, validándose y validándose, pero en esta forma energética de crear obstáculos para que ella misma pudiera sentir que ella puede. Tengo el reconocimiento de los demás, primero que todo, y después el reconocimiento que me dan los demás están validándome a mí y le están dando sentido a la vida. Cuando ella empieza a desestructurar todas estas experiencias relacionadas con la tristeza y con la muerte, empieza el cuerpo de ella, sobre todo la parte endocrina, empieza como a liberar estas memorias que estaban adosadas, que eran pegachentas, que eran como adhesiones energéticas que no la permitían o no le permitían a ella respirar, porque ella tenía que respirar a través de los demás. No por ella misma. Por eso es que los pulmones de Beatriz se veían también necrosados y cargados como una especie de aguas como oscuras, pesadas y cargadas, que no le permitían a ella respirar como con tranquilidad. Ella siempre respiraba de a poquitos, porque era la forma de sentirse ella intermitente en la vida, porque fue parte de una memoria que ella adquirió en el momento de su concepción. A ver, aquí entonces vamos a identificar la sensación de estar atrapada. Y en esa sensación de estar atrapada vamos a reconocer todas las dependencias energéticas inconscientes para liberar todas las ataduras emocionales que no están siendo visibles, donde suelte lealtades, donde suelte estas formas de control, de deuda, de contratos que la inmovilizan, donde su energía se desanuda con suavidad y todo lo vamos a hacer desde esta parte endocrina, desde esta parte del corazón y desde esta parte de los pulmones para desactivar la culpa por elegir libertad y donde no debe nada a costa de ella, donde todas las deudas energéticas quedan a quien corresponden y ya no a ella, donde su cuerpo suelta la rigidez de la obligación y del deber y donde se permite moverse sin miedo, donde elige la expansión consciente y donde la vida deja de sentirse como una prisión, donde su campo empieza a recuperar la forma fluida. Entonces, este caudal, quiero que aumente este caudal energético para que su campo empiece a recuperar la fluidez y empiece a eliminar la parte de sentirse atrapada en su propia historia y donde se libera sin romperse, sin sentirse como todavía agobiada, donde elige esta parte de esta autonomía, tanto emocional como energética como biológica. Bueno, aquí empieza a actuar toda su parte endógena, porque aquí hay un aspecto importante para ella, que es el derecho a vivir. Ella merece vivir desde la libertad, desde lo que ella es en toda su totalidad, y no desde como desde la escasez, desde como tiene que mendigar cada momento y cada espacio de sus existencias. Y el hecho de sentirse ella desde esa forma, desde ese sentir, de ese latir de ese corazón, esto le permite equilibrar su cuerpo, porque si ella desde una historia vio que vincularse con su parte emocional era rechazo, era dolor, era dolor, era responsabilidad, si ella empieza a tomar más su energía masculina como una forma de equilibrio, ella Mm. empieza a rechazar sus partes, empieza a rechazar parte de su existencia, y ahí es donde esta huella que vimos que estaba en el útero, que era la huella del desamor, donde ella quería eliminar sus partes femeninas y manifestar sus partes masculinas en su cuerpo, en el momento que ella empieza a liberar
todas esas creencias, todas esas programaciones de devaluación que de alguna manera quedaron instaladas en la base de su columna vertebral, sintiendo el abandono de la vida, sintiendo que la vida era injusta, que la vida podía llevarla a ciertos puntos extremos de desesperación, y esa era la comunicación interna que ella sentía en sus pensamientos como más guardados, como estos pensamientos más íntimos que iban deteriorando la circulación energética de ella e iban creando una sangre fuerte, pero en espesura, en Mm. cambio de textura y en cambio de color. Y esto hacía en Beatriz que sus pasos fueran con inseguridad. Camino, camino, pero tengo que devolver porque los caminos que estoy dando no son los correctos. Las huellas que tengo que seguir son las huellas del fracaso. Aquí hay un cambio de paradigma en ella porque cambia la memoria de la célula, cambia la forma en que ella se está viendo y cambia la forma interna de su cuerpo. Ujú. Fíjate, aquí hay algo que vamos a buscar esta parte de que ella dé autonomía al alma. ¿Para qué? Para que aprenda a escuchar sus propias necesidades. Quiero que entienda que la vida le pertenece y que no vive para sostener expectativas ajenas de cualquier vida, de cualquier momento, y donde empieza a elegir sin culpa, donde su deseo es válido, donde puede priorizarse sin egoísmo y donde su camino no necesita aprobación. Quiero que recupere su dirección de su eje interno y que tome decisiones desde la presencia. Quiero que el alma se autoautorice a vivir en esta realidad, en ese cuerpo, y donde posterga su vida por miedo, quiero que lo elimine, quiero que se dé permiso a existir permanente y constantemente y plenamente, donde su energía se centra en ella y donde elige coherencia interna, donde vive a través de ella y por ella y no desde la herida del abandono. Quiero que empiece a gestionar la forma de tomar decisiones conscientes y empezar a sentir su conciencia en este presente. Quiero que empiece a salir de este tiempo traumático que vivió. Por aquí vemos la forma en que ella empieza a liberar diferentes escenarios que la hacían sentir a ella no libre, no merecedora. Cada una de sus experiencias que en un momento ella vivió a través del desamor, de la obligación, del tener que llevar un camino trazado por la infelicidad. Cuando ella empieza a hacer estos cambios energéticos, ella empieza a sentir que la vida, la única que puede merecer es algo, es ella misma hacia ella misma, es a través de su amor propio. Aquí empieza a liberarse una delimitación que había en el cuerpo de ella, una especie de energía fractura que estaba en todo el eje central de su cuerpo, y este eje la hacía sentir a ella vacía, la hacía sentir a ella sin sentido. Esta forma energética que ella está mostrando, que está muy relacionada con el alma, porque el alma ya trae una impronta de cargar. Tengo que cargar para poder vivir, para el alma siente que es vivir, pero es un acto de sobrevivencia. Mm. Y el hecho de que esta fractura se abra aquí en la mitad del eje de su cuerpo, es como si para ella fuera fácil que otros entraran a su cuerpo, intervinieran en los destinos de su vida, dirigieran lo que para ella es cómo caminar la vida, y aquí es donde ella perdía autonomía. Estos vacíos los llenaba ella con formas de pensamientos externos que estaban muy unidos a sus formas originales de pensamiento y le daban como esa forma y ese sentir de decir, ah, sí, me equivoco, sí, todo esto hace parte, eran sus afirmaciones a través del dolor. Toda esta liberación que está haciendo de ella energéticamente, toda esta integración que está haciendo a través de esta liberación, le da a ella un cambio energético en toda la forma, tanto externa como interna de su cuerpo, porque yo ahora veo aquí que está cada vez menos expandida hacia el dolor y mucho más equilibrada hacia el amor propio. ¿Ok? Entonces quiero que empiece a
volverse presente en conciencia, porque quiero que distinga esta parte del pasado y eliminar toda la forma en cómo responde hoy. Quiero que empiece a habitar este momento y nada del pasado la controla y donde su energía se ancla en el momento presente de hoy, en Beatriz, donde recupera su presencia corporal y ahora se siente y se ve suficiente, donde reintegra su energía femenina consciente y su feminidad no es debilidad, sino que es fuerza viva, honra todo su linaje sin necesidad de repetirlo y su cuerpo habita con dignidad, donde se relaciona desde la elección y no desde el miedo. Y dime qué pasa. Esto empieza a liberarlo. La primera imagen que ella me empieza a proyectar es la parte aquí de la gestación, donde ella misma tenía que sentirse invisible, pequeña, y esta sensación de no sentirse visible es como si la madre no pudiera mostrar su estómago, su gestación, sino ella viene desde una sensación de sentirse escondida Ujú. detrás de como una especie de membranas energéticas que no le permitían a ella poder manifestarse en un crecimiento normal. Estas memorias que van quedando gestacionales, donde tener que vivir la parte masculina era vacía, pero también vivir esta parte femenina estaba tan sobrecargada y tan estresada en ella, hicieron que ella sintiera esta inconsistencia de vida. Y vemos cómo su desarrollo gestacional se dio de esta forma, como si ella tuviera que anidarse como dentro de la placenta de la madre para camuflarse, para no ser vista. Y en el momento del nacimiento estamos viendo que son como esos nacimientos forzosos donde la simetría del cuerpo no se siente en capacidad Ujú, el tamaño del cuerpo no se ujú, siente en capacidad de salir por el cuello uterino, ujú. sino que hay que salir con esfuerzo y con indecisión y con inseguridad, porque parte de la inseguridad que viene de la madre y puede venir del padre era su propia inseguridad de nacer por el género. Entonces Claro. vemos que en el momento que su cabecita se iba deslizando, como que se devolvía, volvía a tomar impulso y salía. Esa forma energética fue quedando registrada y ha quedado registrada hasta el momento presente de la vida de Beatriz, donde avanza y retrocede. Pero Ujú. en el momento que ella empieza a cambiar esta forma, estas memorias energéticas, ella siente a nivel energético en este nuevo nacimiento que ella puede deslizarse y puede nacer en coherencia, pero también puede nacer en libertad. A ver, aquí quiero empezar a trabajar la eliminación de la creencia y de las interferencias externas, porque creo que esto es un desmontaje de la idea de la interferencia. Primero, quiero que libere la creencia de la fuerza externa que tienen el poder de dirigir su vida. Nada externo gobierna su conciencia. Desactiva la idea de interferencia energética externa y donde su experiencia se origina dentro de ella. Quiero que empiece a soltar la creencia de ataques invisibles. Nada la invade energéticamente y su campo no es vulnerable por naturaleza. Quiero que libere la narrativa de influencias externas. No hay energías controlándola y su conciencia es autónoma. Quiero que desactive toda la forma de creencia de manipulación externa donde entienda que nada externo define su estado interno, donde su energía le pertenece y donde suelta la idea o elimina la idea de ser afectada desde fuera. Quiero que recupere esta soberanía en todas las perspectivas y áreas de su vida. Bueno, ella empieza a eliminarlo primero de esta condición y esta necesidad de sentirse aceptada Ujú. por el entorno y el sentirse minimizada por ella misma. Y esto vimos que hace parte ya de una experiencia que ella ha vivido históricamente, que ha cargado su alma y el sentir la impotencia
y como la invalidez de ser ella misma, de no ser lo suficientemente suficiente para ella y para los demás. Y esto hizo que esta fractura que ella en un momento nos muestra cuando su cuerpo está tan abierto a recibir interferencias, a recibir figuras que para ella tienen un mayor conocimiento Mm. y una mayor capacidad de dirección en la vida de ella. En el momento que ella va rompiendo estos vínculos, estos recuerdos que estaban adosados, en toda la parte de su estructura cerebral, porque ella empezó a crear como una forma, adecuar una forma energética a través de estos pensamientos, donde ella se invalidaba a ella y donde el pensamiento externo es el que podía acceder a toda la parte de su existencia, y era como si ella hubiera creado una especie de doble personalidad, Mm. donde una parte de ella de niña era inválida, pero la parte de la adultez de ella tenía como esa capacidad de razonar. Es como si ella luchara energéticamente con estas dos personalidades. Y en el momento donde ella le da validez a su pensamiento, le da validez a lo que es ella y le da validez a lo que ella se representa como alma, como conciencia, como ser, ahí es donde empiezan como a romperse todas estas validaciones, todas estas grietas, todas estas interferencias energéticas que de alguna manera en un momento eran sus propias voces, voces del pasado que quedaron como ecos dentro de su campo mental, y que en el momento que ella refuerza su amor propio, estas voces empiezan a desintegrarse porque estas voces ya no tienen la fuerza y ya no están alimentadas por su capacidad de no manejar su vida. Aquí hay algo muy importante. Quiero que deje de proyectar causas afuera y quiero que asuma la responsabilidad consciente de la experiencia que está viviendo hoy día. Y entonces, ¿qué va a pasar? Su mente deja de buscar culpables externos y quiero que libere la conciencia de complots energéticos. Quiero que no interprete la vida como un ataque y quiero que su percepción se vuelva clara, neutral, nítida, abierta, donde distinga esta sensación interna de lo que es la realidad externa, donde su mente se libera de toda sospecha y donde no necesita estar o sentir que vive bajo amenaza externa. Quiero que suelte todas las interpretaciones mágicas del conflicto y donde su mente empieza a descansar del control. Quiero que empiece a entender que no necesita protegerse de lo inexistente y quiero que el miedo deje de gestionar historias a través del pasado. Quiero que su percepción se centre en hechos y quiero que elija claridad sobre la fantasía vivida en el pasado y traída al presente. Quiero que desactive todos los programas de victimización aprendida y libere la idea de ser controlada. Bueno, aquí como ella ha hecho tantos cambios, sobre todo todos, muchos cambios estructurales en la parte de toda la parte de la estructura mental que estaba de alguna manera tan interferida y se sentía en ciertos momentos con la misma textura que tenía su campo energético, cristalizaciones, calcificaciones, energías que todavía se estaban manifestando como heridas energéticas y que se estaban reiterando en ella repetidamente. En el momento que ella hace esta liberación de darle mayor validez a lo que pasa afuera, porque es parte de sus hábitos energéticos, cuando esos hábitos empiezan a liberarse del campo de Beatriz, aquí vemos que su cuerpo empieza a sentir la seguridad del existir. Y el existir es vivir plenamente, vivirse en ella plenamente en todas sus formas energéticas, en todo su ser. Y aquí todo lo que en un momento vimos que estaba necrosado, que todo lo que en ella quería morir, pero morir a través del dolor y la tristeza, hay una reestructuración y una regeneración en todo su cuerpo, porque vimos que el aplastamiento para ella fue una forma de existencia. Todo la aplastaba, todo la hacía sentir pequeña, la hacía sentir mínima, la hacía sentir insuficiente,
Y cada una de estas huellas que ella fue guardando como una forma de existencia y de obstáculos y de bloqueos para ella, que fueron endureciéndola a ella como una forma de protección, en el momento que todo esto se libera, hay una regeneración en su campo energético porque ya no tiene por qué existir, porque ella empieza a observarse a ella misma, empieza a evaluarse ella en la forma en que ella puede manejar su vida y que todas estas ataduras y estos lazos que tenía en sus pies, en sus brazos, en su mente, en su corazón y en todo su cuerpo eran parte de una existencia que ya no están presentes en este momento. Ok, entonces quiero que desactive las creencias heredadas de ataques espirituales que traía de sus ancestros y quiero que libere los condicionamientos culturales del miedo, donde entienda que nada externo le puede quitar el poder si ella no lo cede y donde su fuerza está en presencia, donde el control externo es una ilusión y deja de ceder ella ese poder, donde recupera su soberanía energética, donde vive desde su centro y donde su poder es interno, donde no cede autoridad a nada extremo y donde habita su cuerpo con seguridad, donde empieza a elegir esta parte de autonomía emocional y energética y donde confía en su capacidad energética y su forma de liberar las creencias a lo externo que controlan su mente. Hay algo que ella libera que es un hábito al sentirse a gusto a vivir en el pasado, Ujú. sentirse que el pasado le daba a ella el confort, como la sensación de ser amada. Así sus experiencias si hubieran estado basadas en el rechazo, infelicidad, dolor, frustración y fracaso, y de limitación en lo que ella, por las vidas que ella nos mostró, el sentir que el hecho de nacer ya estaba generando una carga para la familia, para la sociedad, para ella misma, y el hecho de querer, de todo este trabajo que ha hecho Beatriz, de salir del pasado, de salir de esas memorias y de salir de ese hábito y ese vicio de nutrirse a través del dolor, porque el dolor era amor y el sentir que el dolor estaba deteriorando su existencia, la estaba limitando, estaba deteriorando su cuerpo en todas sus formas emocionales, percepciones, pensamientos, y el habitar el presente en este momento para ella es estar muy conectada con su esencia, con su ser y con lo que ella en este momento va a empezar a manifestar, es dar un paso nuevo a una nueva existencia. Quiero que trabajemos ahorita cerebro y sistema nervioso central y autónomo. Primero, vamos a liberar la creencia de que algo externo la controla, donde la percepción ahora se vuelve clara y objetiva y donde su mente distingue la necesidad de anticipar ataques y lo suelta. Su cerebro aprende la calma, su sistema nervioso deja de estar en un estado de alerta constante donde ella elige ahora la seguridad interna y desactiva la respuesta de lucha, de huida, de confrontación, donde su cuerpo aprende a sentirse seguro y donde el miedo deja de dirigir sus reacciones. Su sistema nervioso se regula suavemente, sin prisa, pero sin causa y sin calma. Y ese caudal energético que empezamos a trabajar hace algunos comandos anteriores, sigue regenerándose y vigilándose a nivel celular, donde todas las bifurcaciones energéticas empiezan a sanarse, donde libera el miedo a hablar, a ser atacada y donde su voz es segura, suelta las memorias de silenciamiento o de mudez o de no expresar, donde puede decir lo que siente sin la necesidad de peligro. Por aquí empezamos desde este sistema límbico donde ella empieza, ha quedado guardada y han quedado y se han liberado tantas memorias donde ella
pues vimos que no se sentía parte de, no, no podía ella vivir sino a través del dolor y de los obstáculos y de la desvaloración que ella sintió en un momento a través de su invalidez. Este sistema límbico que al estar conectado también con el sistema nervioso, porque son circuitos que están en este momento en movimiento y están en una liberación de lo que ella aprendió y de lo que ella sintió como pasado. Habitar el pasado, como vimos que era seguro, habitar el presente era algo incierto y entonces habitar el presente era algo que generaba en ella muchísimo miedo. Al sentir ella esta liberación, estos hábitos que estaban también en su sistema nervioso, porque el sistema nervioso tenía que sobretrabajar para que ella pudiera de alguna manera a través de la ansiedad que hemos visto que es una energía que ha fluido a través de la sesión, la trajera al presente, o sea que la ansiedad era una forma de sacarla del pasado y esto era una lucha constante en ella, o sea que el sistema nervioso, sistema límbico, toda la parte de su estructura neocortes, hipotálamo, era una lucha en el querer ser, pero el permanecer ser de una forma habitual por miedo al presente. Había estos hábitos de darle siempre la espalda al presente, fuera como fuera, porque estos hábitos estaban tan arraigados en su en parte emocional que las emociones en ella se manifestaban en forma de cobardía. Toda esta liberación energética hace una reestructuración en ella, una liberación donde la energía puede fluir, los hábitos que ella fue adquiriendo por sobrevivir y para sobrevivir se liberan y aquí el cuerpo empieza a cambiar porque cambia en este momento su ritmo cardíaco. Ok, entonces ahora, fíjate, quiero que empiece a trabajar corazón y pulmones, donde empieza a liberar la sensación de invasión y donde su espacio vital se siente cada vez más respetado, donde puede respirar en libertad y donde suelta la desconfianza consistente, donde su apertura ya no es debilidad y donde libera la creencia de que amar la expone, donde el corazón no es vulnerable, donde empieza a elegir el vínculo sin esta forma como de paranoia de que si me quieren, de que si no me quieren, de que si me aceptan, de que si no me aceptan, esta parte de que nadie invade su energía. Y quiero que pasemos al plexo para recuperar su poder interno, donde suelte la creencia de que otros, el marido, los hijos, los padres, los santos, los dioses, todo puede controlar su vida, donde no cede el poder absolutamente a nada ni a nadie y donde su centro es firme, donde no necesita protegerse del mundo y donde su poder es propio. Quiero que vayamos al estómago para liberar el miedo constante a todo lo que hay en el mundo, donde su estómago aprende a vivir con tranquilidad y donde puede procesar sus experiencias. Y dime qué pasa. Bueno, aquí cuando hablamos de corazón y empezamos a ver sus pulmones, que vimos ciertas aguas que estaban contaminadas, vimos que había también un aspecto importante que ella está liberando porque la asociación que ella hace frente al pasado y frente a un presente es el abuso. Ujú. Porque para Beatriz el abuso ha sido y ha sido la manifestación de ella en diferentes formas. Y ese abuso es el hecho de sentirse como atacada, de sentirse agredida y el empezar a liberar para ella el abuso es un aspecto muy importante porque el abuso era una forma de sentir que la vida la penetraba. No solamente la parte sexual, sino la parte de la vida, la parte de su corazón, la parte de sus pulmones, la parte de los órganos vitales que son su parte y su estructura que la mantenían a ella en este estado energético pasivo-activo en ciertos momentos y en el momento que ella observa que el abuso empieza a liberarse en todas sus formas de expresión, aquí hay una sensación energética de paz, de descanso, porque era algo agobiante para ella. Y este sentir hace que tanto el corazón como los pulmones y la parte del estómago, porque vimos que ella fue gestada con mucho miedo y
Para ella gestar algo en la vida tenía que ser de esa forma, desde la inseguridad, desde el miedo, desde sostener el que no soy capaz, quiero, de la pérdida, porque para ella también el abuso está muy conectado con la pérdida. Y todas estas memorias que se van liberando, que son formas energéticas, que eran adherencias que estaban en estos órganos que tú acabas de mencionar, cuando todo esto se libera es como si ella estuviera haciendo una limpieza muy profunda, liberándola por el sistema endocrino, liberándola también a través de la fuerza que fue limitada como su poder. Su poder personal siempre fue entregado a toda la parte externa de ella, porque era la forma en que ella sentía que era amada. Entonces, si yo entrego, me van a amar. Si yo no entrego mi poder, no voy a ser amada porque es parte de esta memoria que ella manifestó al inicio de la sesión. Al cambiar esto, toda la parte de su fuerza que está aquí en el plexo empieza a cicatrizarse y empieza a sentirse ella fuerte, empieza a cicatrizar las partes de su cuerpo que fueron heridas y esto le da a ella una mayor capacidad de afianzarse a través de la planta de los pies en la vida. Ok, entonces ahora vamos a trabajar esta parte del hígado, riñones e intestinos. Quiero que libere toda esa rabia acumulada, quiero que libere el miedo primario, natural de ser dañada, que esto va a gestar la forma de querer cuidar su propia vida. Entonces, quiero que su cuerpo reconoce la estabilidad y quiero que suelte todas las memorias de persecución. Quiero que se sienta a salvo, quiero que se sienta libre y quiero que deje de absorber creencias externas y quiero que elija integrar y soltar según como lo vaya necesitando, que entienda que no todo lo que escucha es su verdad, que ella tiene su propia verdad. Bueno, como Beatriz ha liberado tantas memorias cuando nos conectamos con el hígado y vamos viendo las memorias que ella misma ha liberado, pues el hígado no tenía un buen olor, como una sensación de un mal sabor de vida, un hígado que en ciertos momentos se retraía dependiendo de las energías que estaban del entorno. Si el entorno era agresivo para ella, el mismo hígado tenía esta capacidad de retraerse, o sea que a ella le costaba mucho trabajo asimilar. Por eso es que vimos en ciertos momentos que ella tenía ciertas indigestiones, cierta incapacidad de nutrir su cuerpo, porque si el entorno le dice no es capaz, pues su cuerpo lo recibe como una verdad. Si nos trasladamos a la parte del páncreas, el páncreas estaba fragmentado en muchas partes y esos fragmentos de las partes del páncreas eran todas estas formas de ser rechazada, un páncreas con un dolor muy profundo y estas partes que en este momento se están integrando son las heridas que ella vivió de otras vidas y estas existencias donde ella no se sintió suficiente, donde ella sintió que debería cargar el dolor de los demás para darle un sentido a su existencia. Y cuando nos vamos a la parte de los riñones, pues los riñones traía el eco del pasado, porque vimos que Beatriz le daba mucha fuerza al pasado y es como si los riñones estuvieran o hubieran estado muy conectados a las historias de ella, a las historias de ella como a las historias ancestrales y aquí el hígado, los riñones se están regenerando. Aquí hay una reestructuración en esta triada de estos tres órganos. ¿Ok? Entonces, ahora, fíjate, quiero que empiece ella a liberar por todo su sistema linfático todo lo que ya no está necesitando. Quiero que esta parte del sistema linfático empiece a liberar piel, huesos, toda la estructura de sostén y toda la forma en la que ella ha guardado en sus memorias, tanto de su piel como de sus huesos y de sus músculos, toda esta energía que estaba ahí acumulada. Y dime qué hace. Bueno, lo que hace ella en primera instancia es empezar a liberar de su rodilla derecha, de su pierna derecha, una, un acto reflejo que Ujú. se liberó de esta triada páncreas, hígado y riñones, sobre todo de los riñones, es como a patear la vida, como a sentir que la vida hay que darle duro para poder avanzar.
Y esto Ujú. era un aspecto que le estaba generando a ella un dolor, sobre todo en la parte de esta rodilla que estamos viendo y la incapacidad de poder fluir ella frente a la vida en esta forma tranquila, estable, como que todo llega y todo se manifiesta. No, aquí era rudo. Esto hace que al liberar estas memorias que estaba instalada aquí en la parte de los riñones y en esta triada, su cuerpo empieza a liberar, yo veo cómo su cuerpo empieza a liberar de toda la parte linfática, de todos los puntos linfáticos del cuerpo, eh, ciertas espesuras, ciertas rabias residuales que ella sentía frente a ella misma como un rechazo frente a la vida, a la forma que ella estaba generando vida, los pasos, el paso a paso, y estos son como formas de cáscaras energéticas. Imagina como si ella botara, cuando tú hablas de huesos, de piel, es como si para ella la vida muchas veces era un desperdicio, era una pérdida, era una pérdida de tiempo, era innecesaria. Y todo eso ella lo va liberando como sus pensamientos en este momento le dieron forma a su existencia. Entonces hay sangre, hay coágulos, hay pedazos como de órganos, como si salieran como estas partes residuales inexistentes. Y en este momento lo que hace su cuerpo es afinarse a la frecuencia de la vida, que es parte de su ritmo cardíaco, que es la expansión de su cuerpo, no solamente en la parte electromagnética, sino en todo el funcionamiento que le permite a ella activar su amor propio. Ok, entonces ahora quiero que empiece a limpiar todo el ADN de todas estas formas de memorias heredadas de persecución. Quiero que libere toda la información ancestral de miedo espiritual y quiero que su ADN empiece a activar para reconocer su soberanía, donde no hereda narrativas de control y donde actualiza su biología en este momento presente. Bueno, el ADN ha sido pues parte fundamental de todos estos cambios porque parte de lo que ha liberado el ADN en memorias y en formas de códigos energéticos es las formas en que los gritos y las expresiones externas pueden ser de padres, puede ser del entorno, puede ser del colegio, puede ser de su educación, fueron creando estos tipos de trastornos en la parte tanto del ADN como en la parte de su estructura mental y emocional porque es la forma en que ella sentía que debería ser agredida por el entorno y a su vez ella misma tenía que agredirse a ella misma. Son como los ecos que se van manifestando como manifestaciones de existencia y lo que vemos en este momento es toda la reestructuración a nivel neuronal en todas las formas en que su cuerpo se siente agradecido con él mismo, agradecido por las experiencias, pero tomando lo que en este momento ella lo siente como su forma original de expresión de vida. Por eso es que vemos que su cuerpo ha cambiado energéticamente. Y lo vemos diferente, lo vemos mucho más ágil, lo vemos mucho más expresivo, pero hay un punto importante que es un cuerpo que se siente mucho más flexible porque la flexibilidad es el no tener miedo a vivir la vida. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que empiece ella a observar cómo libera todos los votos de protección excesiva desde su ADN y cómo suelta todos los pactos inconsciente en defensa externa. Quiero que desactive todos los códigos de hipervigilancia y quiero que su ADN reconozca la autonomía. Su ADN libera el miedo aprendido y quiero que empiece a reescribir toda su información. Su cuerpo responde a conciencia y su sistema se autorregula, donde es libre a nivel celular y donde su información interna es coherente y vive desde esta parte de la soberanía total. Bueno, y estos votos se empiezan a liberar desde una imagen que ella proyecta y Mm, es sentirse amamantada de la madre, mm. pero desde un campo mental. Como el campo mental es el campo que protege y la va a proteger a futuro de una vida que va a traer un dolor predeterminado, un destino determinado, unos obstáculos, unas situaciones que para ella ya eran un destino que
tenía que ser ella obediente a él. Por Ujú. eso es que vimos que la parte mental para ella ha sido prioritaria porque es la parte que ha direccionado y direccionó su vida, pero en el momento que ella ha hecho todo este trabajo y en el momento que ella rompe con estos pensamientos de nutrición, pero que al mismo tiempo la desnutrían y la delimitaban a ella en sus funcionamientos del cuerpo, aquí ella empieza a sentir que tanto ella puede nutrirse de la emoción, del pensamiento, de la sensación, pero sobre todo de lo que es ella como ser, y esta invalidez o esta liberación que ella le está dando le permite a ella empezar a tomar su vida porque empieza a crear ellas unos movimientos energéticos donde ella activa lo que en un momento estaba invalidado y empieza a darle como la libertad a su cuerpo de que pueda moverse sin que nadie tenga que decirle cómo debe hacerlo. Ok, entonces ahora dime cómo la ves, Margarita. Bueno, la veo a ella en una postura muy tranquila, en una postura sobre todo muy sonriente, muy expresiva, de muchas formas como en sensaciones en que ella empieza a observar que las puede manifestar ella, que nadie tiene por qué dirigir su existencia, sino que ella tiene toda la capacidad de poder direccionar su vida, sobre todo parada en un presente. Muy bien. Entonces ahora, ¿estás lista para volver? ¿Ves alguna forma? Déjame buscar los puntos de Beatriz, déjame buscar los puntos de Beatriz. Déjame ver si me los mandaron por correo. No, acá están. A ver, ¿dónde dice que ella, su situación actual laboral, se siente atacada, difamada y no valorada en su trabajo, enemigos laborales dentro y fuera de su trabajo? ¿Ves que esto es así? ¿Lo No ves lo veo así? así en este momento. Ok. Esta forma en la de que no sé si tiene karma con su compañero de trabajo. Observa. No, vemos, o sea, lo que vimos a lo largo de la sesión fue Ujú. todas estas formas de pensamiento que iban creando su existencia basada de un pasado, pero hay un cambio en ella. Esta situación que siente envidia dentro de la misma marca, con otras agencias, ¿se ve ahora o ya no se ve? No, no lo veo en este momento. Esta parte de que quieren verse en ruina, toda esta parte económica que ella siente que ha sido como muy atacada, ¿lo ves ahorita que está separado de ella? Sí, en este momento tampoco veo esto energéticamente. Ok, a ver, aquí yo quiero aclarar una cosa. ¿Cómo ves la competencia entre el rubro en el que ella se desenvuelve, en el que sea? O sea, a lo mejor hay un rubro donde hay varias personas que se dedican a lo mismo y todos comparten los mismos clientes, todos comparten el mismo mercado. ¿Cómo ves este ambiente energético entre ese rubro en el que ella ¿cómo se llama? Se desenvuelve, es contaminante, es estresante, es manipulado. ¿Cómo lo ves? Porque a lo mejor es el Era, ambiente. Ujú. claro, era estresante porque para ella era una forma de existencia, un hábito que le hacía sentir a ella viva, vivir desde otra manera que es la que ella va a empezar a vivir una existencia totalmente diferente, es vivir en paz, es vivir en tranquilidad, entender que la vida puede manifestar cierto tipo de experiencias, que las personas tienen sus formas de pensamiento, pero esa necesidad de atraer ella al conflicto en este momento no lo veo. Veo Mm. que mejora la comunicación, sobre todo ha mejorado la comunicación en ella que estaba tan intermitente y empieza ella a ver la vida de otra manera. Y si la ve de otra manera, la vida empieza a mostrarle otros caminos. El ambiente donde ella se desenvuelve, hay mucha contaminación energética y es por eso que ella cae en esos bucles de pensamiento del Sí, ambiente de trabajo, ¿sí?
Hay un entramado energético que es alguna palabra, es una palabra que llega, que es la envidia y es la contradicción y es este Ujú. ámbito laboral de la competencia, pero, pero en la medida que ella sale como de ese entramado energético, ella cambia su existencia, cambia también la forma de ver la vida y deja de anclarse tanto a una experiencia pasada para darle camino a algo que para ella, su parte energética le está mostrando que sí se puede empezar una nueva, como una nueva forma de vivir, mucho más amena, agradable y sobre todo sin esa escasez que estábamos viendo que hacía parte de una desnutrición. Por eso es que había como ese arraigo a la competencia, a lo difícil. Ok, muy bien. ¿Estás lista para regresar? Sí. Ok, desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración y te sientes bien. Respira profundo y abre los ojos. ¿Cómo estás, Margarita? Hola. Bien. ¿Cómo te sientes, Beatriz? Muy bien, muy ligera, más animada, menos Pasa. triste. Muy bien. Vamos a ver cómo sigues. Déjame nada más cortar la grabación, no sin antes preguntarte si vas a permitir que la sesión sea pública Sí, pero si me tapas la cara, mejor. con cara tapada. Ok, entonces quiero recordarles que nos escriban a nuestro correo info@iraseman1ince.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación y nos quedamos para dudas. Bye.